Manitos, buenas noches. ¿Cómo me les va, mis hermanos? Agradecido con mi Señor que me permite compartir esta noche con ustedes, hermanitos. Gracias a mi Señor por esta bendita comunión, por ese sentir que pone en mis hermanos para haberme invitado. Siempre, hermanitos, para nosotros, para mi esposa, para mí es un gozo compartir con nuestros hermanitos de Tuluá. Somos de aquí, ¿sí? Entonces siempre es agradable volver a casa. Sí, hermanitos, que nuestro Señor nos estuvo enseñando acerca del libro de Efesios. Hace un mes que tuvimos a nuestro hermano José Carbonell y nuestro hermano empezó a enseñarnos acerca de la carta de Efesios, Efesios 5. Nosotros sabemos, hermanitos, que Efesios se enfoca a la vida práctica del cristiano. Nosotros miramos el libro de Efesios y en el capítulo 4, versículo del 1 al 16, el apóstol Pablo nos habla del andar del cristiano en la iglesia. Después del versículo 17 de ese capítulo 4 hasta el capítulo 5, 21, trata el tema del andar del cristiano en el mundo. Y luego desde el versículo 22 del capítulo 5 hasta el capítulo 6, versículo 9, nos habla del andar del cristiano en el hogar. Y siendo nosotros sinceros, mis hermanos, es muy fácil ser cristianos el domingo en la iglesia, ¿sí? En la iglesia es muy fácil ser cristiano, sobre todo los domingos. En el mundo, un poco se sube el grado de dificultad, pero puede ser fácil. Pero en el hogar, hermanitos, allí que sí que es difícil. Allí es complejo. Nuestras esposas, nuestros hijos, obviamente que saben cómo es nuestro andar con el Señor. De primera mano están compartiendo con nosotros de manera cotidiana. Y ellos saben si esas palabras bonitas que salen de nuestra boca, si saben que eso que esbozamos de manera cotidiana es realidad en nuestra vida o no. De allí la complejidad. Cuando nosotros llevamos el mensaje a nuestras familias, encontramos obstáculos. Nuestro Señor Jesucristo mismo, la bendita palabra nos enseña que los hermanos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, sus medios hermanos, los hermanos carnales. Entonces, hermanitos, mire, es tan importante que nosotros podamos estudiar el tema de la familia a la luz de la palabra. Nosotros decimos que la familia es la base de la sociedad. Familias sólidas repercuten en una nación sólida, en una nación sólida. Familias sólidas repercuten en una iglesia sólida. Por eso el enemigo apunta toda su artillería a la familia. Si el enemigo logra destruir la relación entre esposos, es un caos. Si el enemigo destruye la relación entre padre e hijos, es un caos la familia y es un caos la sociedad. Y en todas esas esferas de la sociedad, pues obviamente que todo va a ser un caos. Entonces, les invito, hermanitos, a que abramos la bendita palabra en el capítulo 5 de Efesios para continuar estudiando la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso. Y vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 21. Dice la bendita palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre Santo, amadísimo Dios, Padre de la gloria, tú eres soberano, mi Señor, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios todopoderoso, grande en misericordia, grande en perdonar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por ese sentir en nuestros corazones, Padre. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos interiorizar, Señor, en nuestro corazón la importancia, Padre, de nuestros hogares, de nuestra familia. Gracias, Padre Celestial, por nuestras esposas, por esa ayuda idónea que tú nos has dado. Gracias por nuestros hijos. Gracias, bendito Dios, por la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos comunión contigo. Gracias, mi Señor, porque es en sus méritos, en su perfección, en su excelencia, que podamos presentarnos ante ti, mi Señor. Bendito Padre, oramos para que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que seas tú enseñándonos, Señor, y que el suscrito solo sea un instrumento por el cual tú transmites tu bendita palabra. Permítenos ser oidores, Señor, para hacer, Padre Santo, para poner en práctica en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu escriba, Señor, tu bendita palabra en nuestro corazón, porque queremos, Señor, vivir tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo. Cuánto necesitamos, Señor, tu guía, tu dirección y vivir tu palabra en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Es nuestro anhelo, Padre Celestial, que seas tú, mi Señor, enseñándonos en esta noche y que todo nuestro ser esté cautivo en torno a ti, Señor, y a tu bendita palabra. Oramos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a empezar a hablar del deber de las esposas cristianas de someterse a la autoridad de sus maridos. Mire, este tema de la sumisión es muy complejo. El mundo rechaza la sumisión de la mujer a su esposo. Usted habla de sumisión, entonces todos se imaginan el cavernícola que en una mano lleva el garrote y en la otra está arrastrando a la mujer del cabello. ¿Sí han visto esa imagen? Es lo que se imagina el mundo cuando usted habla de sumisión. Inmediatamente viene a su mente la idea de machismo, de abuso, de esclavitud, de inferioridad, de debilidad de carácter, de cortar las capacidades de la mujer. Pero la bendita palabra no nos enseña eso. Gálatas 3:28, el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y no es que nos esté diciendo el apóstol Pablo que entonces ese versículo es la entrada a la libertad de género y que entonces ahora usted no es que nace hombre ni nace mujer, sino que decide serlo, que ahora las mujeres pueden ser la cabeza del hogar.
y que ahora no importa quién sea la autoridad o quién lleve el liderazgo en el hogar, porque como no hay hombre ni mujer, no, obviamente está hablando de salvación. En Cristo, para la salvación, no importa si usted es de Asia, si es africano, si es americano, si es inglés, no importa si usted tiene mucho dinero o está en la pobreza absoluta, no interesa. Si usted es blanquito, es negrito, es amarillo, no interesa. La salvación es en Cristo Jesús. La palabra le da al hombre y la mujer la misma dignidad. Iguales en dignidad, iguales en naturaleza. Pero no dice que los hombres, que el hombre y la mujer no pertenecen a distintos géneros. Basta mirarnos y nos damos cuenta que somos diferentes, que tenemos características que identifican a las mujeres de los hombres, ¿sí? Pero dice la palabra, todos, todo aquel que se arrepiente y cree, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Todos tenemos esa misma condición filial. Entonces, de ninguna manera, al hablar de sumisión, quiere decir que la mujer sea inferior al hombre. No. El cristianismo no oprime a la mujer. De ninguna manera. No enseña tampoco que la mujer sea maltratada o que la mujer debe ser esclavizada, no. Vamos a mirar, hermanitos, cuál es la esencia de esa sumisión. Mi Señor, Dios estableció un orden en todas las esferas o en todas las facetas de la vida. La sumisión no es específica de las mujeres. Si miramos nosotros el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En todas las esferas de la vida, nuestro Señor, que es un Dios de orden, ¿sí? Ha puesto a unas personas en autoridad y otras los pone allí bajo ese liderazgo, bajo esa autoridad. Llévelo al campo que quiera, mi hermano. En la familia, quien tiene el liderazgo, quien es la cabeza, dice la bendita palabra, es el varón. Usted trabaja para un empleador y hay un reglamento de trabajo y usted se sujeta, se somete a las condiciones que puso ese empleador. Los niños en el colegio a sus profesores, todos nosotros a las autoridades civiles. Entonces la sumisión es en todas las esferas. Y eso permite una sociedad como nuestro Señor quiere. Entonces, todos nosotros debemos someternos a las autoridades. ¿Sí? Pero en el hogar, Dios ha establecido que el hombre sea el líder, el hombre sea el guía, el hombre es el sacerdote de su hogar. Aunque sabemos nosotros, hermanitos, que en Cristo todos los salvos somos sacerdotes. ¿Sí? Pero el hombre es el líder de su hogar, es la cabeza de su hogar. El Señor así lo ha determinado para la familia. Y eso no denigra de ninguna manera de la mujer. Ni quiere decir que entonces la ubica en una posición de inferioridad. De ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo viene, se somete al Padre y eso no indica que deje de ser Dios. Que mi Señor Jesucristo se someta al Padre no indica que es merecedor de menos gloria, que es merecedor de menos exaltación. No. Pero en la voluntad del Padre, el Hijo se agrada y dice, heme aquí, Padre, el hacer tu voluntad a mí me ha agradado. Sí. Es la voluntad de nuestro Señor. Y él voluntariamente ocupa el lugar que le correspondió dentro de ese esquema, dentro de ese diseño que ha hecho nuestro Dios. Y eso no indica que sea inferior. Entonces, observemos el versículo 22 y dice, las casadas estén sujetas. Y ojo, hermanitos, no dice las casadas, mire,
las casadas estén sujetas. No está diciendo que usted sujete a su esposa o que usted debe someter a su esposa. El mandato no es, hombre, esposo, someta a su esposa. No. Como nuestro Señor Jesucristo de manera voluntaria ocupa ese lugar que nuestro Señor determinó, así mismo debe ser la casada. Quien debe cumplir es la casada. El mandamiento no es para que el hombre someta a su esposa. Debe ser de manera voluntaria. Me gusta mucho pensar en el significado de ese término someter, ¿sí? Porque ese someteos que se utiliza allí es un término militar que significa subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Eso significa, usted se somete voluntariamente al liderazgo de otro, ¿sí? Y me gusta más la explicación que dan los estudiosos del griego de ese verbo sométase. Me gusta mucho porque ellos explican lo siguiente. Mire, hermanito, dicen, ese verbo suele escribirse en tres voces. Una voz activa, ¿sí? Donde el sujeto realiza la acción. Pero también suele escribirse en una voz pasiva, donde el sujeto es objeto de la acción. Y en una voz media, donde el sujeto realiza y recibe la acción. ¿Sí? Y estén tranquilos que yo lo entendí también mejor con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mire, el verbo que utiliza aquí cuando dice someteos está en voz media. Entonces ahora vamos a explicarlo. Voz activa. Eso yo dice, yo voy a decir, me voy a poner como ejemplo. Entonces, cuando está en voz activa, yo digo, Rubén enseña la palabra. ¿Quién enseña? Rubén. El sujeto practica la acción, ¿sí? Pero ahora dice, Rubén fue golpeado. ¿Quién me golpeó? Otro, pero yo recibo la acción, ¿sí? Voz pasiva. Y voz media. Rubén se bañó. ¿Quién realizó la acción? Rubén. ¿Y quién recibió la acción? Rubén. ¿Sí? Yo me bañé y yo. Entonces, hago la acción, pero yo recibo la acción. Y esa es la voz media que se utiliza aquí. Es la que utiliza para hablarle a las mujeres, la misma. Y a todos los que estamos subordinados en sumisión en cualquiera de esos rangos de autoridad que tiene la sociedad para su buena marcha, que el Señor lo ha dispuesto así. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire, lo que quiere decir es que la mujer, de manera voluntaria, no le está diciendo en voz activa, mujer, someta a su marido. No, eso sería voz activa. Pero tampoco está en voz pasiva porque no dice, hombres, ustedes sometan a sus mujeres. No, eso no dice la palabra. Dice, las casadas estén sujetas. Es la misma mujer, es la misma esposa, la que entiende el orden establecido por Dios de manera voluntaria y con agrado, lo acepta, porque es el mandato de nuestro Señor, porque es su voluntad. Entonces ella de manera gustosa actúa en consecuencia y ocupa el lugar que mi Señor ha establecido dentro del hogar. ¿Sí? Ahora, en esos niveles de autoridad, nosotros los esposos no podemos perder de vista lo que la esencia del matrimonio. ¿Por qué es importante eso? Porque eso determina el tipo de sumisión que se requiere de la esposa. Mire, cada esfera, cada campo de la vida tiene su línea de autoridad y debemos identificarla. El sargento con el soldado raso, el padre con el hijo, el empleador con el empleado. Y le digo que no debemos perder la esencia del matrimonio porque yo como esposo no puedo hablarle a mi esposa como le hablaría al soldado raso
o como le hablaría a mis hijos, o como le hablaría al empleado o a la empleada. No, de ninguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Debemos tener en cuenta eso, porque es que el matrimonio es un pacto de compañía, donde dos adultos han venido a ser uno, en un compañerismo singular y permanente. Entonces, no es que el esposo, como usted se tiene que sujetar, entonces ese nivel de autoridad que yo voy a desplegar es como si fuese mi hija. Y entonces le hablo a mi esposa como si fuese mi hija. O como yo estuve 20 años en la fuerza, entonces le hablo como si yo tengo el mando y ella fuera el soldado raso. No, no, hermanito, somos una sola carne con nuestra esposa. ¿Sí? Hicimos ese pacto de compañía. Y obviamente, ¿y cómo voy a hablarle a mi esposa? Voy a ejercer mi liderazgo con amor. ¿Sí? Sabiendo que ella me complementa totalmente. La esposa voluntaria, ¿cómo es la sumisión bíblica, la que nos enseña nuestro Señor? No es una sumisión pasiva, ¿sí? La esposa de manera voluntaria y activamente decide apoyar el liderazgo de su marido. Y miren que hago mucho énfasis en activamente. La esposa de manera voluntaria y activamente decide apoyar el liderazgo de su marido. ¿Qué quiere decir eso? La sumisión bíblica de la mujer no es un concepto pasivo. Contrario a eso, mire, la mujer coloca todos sus talentos, todas sus habilidades, todos sus recursos, todas sus cualidades, toda su inteligencia, todas sus virtudes a disposición de quien ella entiende es el mandato de Dios, está en liderazgo, es la cabeza de su hogar. Pero ella activamente se involucra porque ha entendido que hace parte de un equipo que, como todo equipo, tiene un capitán y todos deben apoyar a ese capitán para que podamos llegar a buen puerto. La mujer no compite con el marido, no. Todas sus capacidades, todas sus cualidades, todas sus virtudes, todos sus dones, todos sus talentos, toda esa inteligencia, ese sexto sentido que tienen, todo ese amor, toda esa capacidad de dar, está allí, puesta, brindada, bajo la autoridad de su marido. Entonces, es una sumisión activa. No es que la mujer es independiente y va por su propio camino, que la mujer va como rueda suelta. Entonces, no. Y que ella tiene sus ideas y sus deseos, entonces los concreta de manera aislada, sin tener en cuenta la autoridad de su esposo, no. Eso no es lo que enseña la bendita palabra. Mire, Dios asignó a la mujer como ayuda idónea, y aquí hay algo que a mí me llama la atención. Porque cuando Dios asignó a la mujer como ayuda idónea, el hombre, hermanitos, uno se pone a pensar y dice, ¿qué le podría faltar al hombre? ¿Sí? Estaba en el paraíso, estaba en el huerto del Edén. Dios se paseaba por el huerto. Dios hablaba con el hombre. Y nosotros con esa comunión con Dios, pues hay plenitud, estamos llenos. Y mi Señor viene diciendo que todo lo que ha hecho es bueno, pero y aún no ha ingresado el pecado. Y llega el momento y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y nosotros nos damos el lujo de no escuchar a nuestras esposas. Y Dios nos la dio cuando el pecado no había ingresado. No se había cometido pecado, no había pecado. Y Dios dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Cuánto más podemos necesitarlas hoy día? En un mundo que está bajo el maligno. Entonces, la sumisión de la mujer, hermanitos, no es que ella no puede hablar, no es que no puede tener ideas, no es que yo no la escucho,
porque creemos que escuchar a nuestras esposas es proyectar debilidad y contrario a eso es sabiduría. Dios la puso como ayuda idónea. Dios, el creador de todo cuanto existe, mi Señor, el que corrió los cielos como si fuesen una cortina, el Todopoderoso que midió las aguas aquí en el hueco de su mano y dijo, ahí tienen las aguas. ¿Acaso usted y yo podremos ser más sabios que Dios para decir, no, yo no necesito, yo tomo las decisiones? No. Estaba en ese ambiente donde no había pecado, tenía comunión con Dios, todo era perfecto y Dios dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Ahí tiene su complemento, lo que le falta al hombre y nos dio ayuda idónea. Mire, la designó antes de la caída, antes de que el pecado, de que el hombre incurriera en pecado. Dependemos, hermanitos, del uno del otro. Por eso, Primera de Corintios 11:11, ¿qué dice la bendita palabra? En el Señor. Y nosotros estamos en el Señor. Amén. ¿Cierto? Y en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Hay una dependencia mutua. Hay una dependencia mutua. Entonces, sumisión no significa que la mujer es esclava, que es un ente pasivo, que es como un cuadro en la pared, que debe andar sin ideas. No se metan en los negocios de los hombres. No, eso no significa, ¿no? De ninguna manera. Eso no es sumisión. Ella pone sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades, sus virtudes, sus cualidades, todo eso maravilloso con que Dios la dotó. Y ella sabe que mi Señor, no hay nadie más sabio que Él. Nadie es más poderoso que Él. Es omnisciente, todo lo sabe. Y en su sabiduría dijo, el hombre es la cabeza, Él es la autoridad, Él ejerce el liderazgo y usted es la ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, la sumisión es que la mujer reconoce el orden de autoridad diseñado por Dios para el hogar, donde el hombre tiene el papel de liderazgo y ella lo apoya. Está a su disposición. Versículo 22, la casada esté sujeta a sus propios maridos. Y mire, ¿qué dice? Las casadas. Y esto es muy importante, hermanitas. Mire que no está cualificada la palabra casada. ¿Sí? ¿Qué es una palabra cualificada? El hermanito me va a entender muy bien. Nosotros, en mi caso, uno siempre trae ejemplos de acuerdo al rol en que se desempeña, ¿no? Entonces, hay unos delitos, hermanitos, que empiezan en el Código Penal diciendo el servidor público. Entonces, esos delitos no los comete usted, ningún ciudadano que no sea servidor público. Eso es ser cualificado, porque requiere que quien cometa ese delito tenga una condición específica que es ser servidor público. No podrá ninguno que no ocupe ese cargo cometer esa conducta. Y aquí dice las casadas, pero no lo cualifica. Es decir, que el mandamiento es para todas las hermanas. ¿Sí? No lo está calificando. El Señor dice las casadas. Independientemente de la clase social, de que la hermana gane más que el esposo, de que sea más inteligente o se considere más inteligente, independientemente, mire hermanita, de que usted crea, porque es triste decirlo, ¿no? Que su esposo no es digno de respeto. Hay mis hermanos y tenemos que reconocer hombres que la esposa puede considerar que no es digno de respeto porque no tienen una madurez espiritual. Porque este hombre ni siquiera no abre la palabra conmigo, no enseña a mis hijos.
es grosero, es un abusivo, se tira allí en la poltrona y me trata como una esclava, yo solo estoy para servirle, pero la palabra no está cualificada. Hermanitas, puede que su esposo no sea digno de respeto, pero la esencia de su sumisión no es la respetabilidad de su esposo, sino la respetabilidad de Cristo. Y Él es digno de todo. Y Él es el que manda que usted debe someterse. Las casadas, las hermanas, sí, debe someterse. Mire, tampoco está cualificada la palabra por las calidades del esposo. Entonces no dice las casadas, vamos a decir, están exentas aquellas casadas que su esposo no es inteligente, que su esposo tiene un mal carácter, que su esposo tiene mala actitud, que su esposo tiene una pésima condición espiritual. No, Pablo se dirige a todas las esposas creyentes. El Señor no ha puesto a la mujer como juez de su esposo para calificar su condición de madurez espiritual y decidir si se somete o se sujeta o no. Dice las casadas, y le reitero, no está cualificada, ni de acuerdo a las habilidades, destrezas, virtudes que tenga la mujer, ni de acuerdo a todos los defectos que tenga su esposo. No, dice que se debe someter al, sí, ¿y cómo? Como al Señor, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el móvil de la sujeción? Ahí lo encontramos en el versículo 22. Ya vimos la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Nuestro Señor ha diseñado un orden y entonces la hermanita gozosa, ¿sí? Cumple la voluntad de mi Señor y acepta la ubicación que Él le ha dado dentro del hogar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el móvil de la sujeción? Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Mire, y este como al Señor no es que esté diciendo que deben someterse a sus maridos en la misma manera como ellas se someterían al Señor. Como al Señor, no es en la misma manera. ¿Sí? Mire, la sumisión del cristiano en muchas esferas, en muchos sentidos, la sumisión del cristiano a nuestro Señor Jesucristo, el nivel de sujeción, el nivel de obediencia que le debemos a nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente que no es el mismo que a los demás. ¿Sí? No, no es el mismo. En muchos sentidos. Nuestro mismo Señor, pero mire que nuestro mismo Señor Jesucristo ha establecido esa línea de autoridad que debe seguirse en el hogar. Y él dice que la esposa se somete a su marido. ¿Por qué? Porque cuando usted se sujeta, hermanita, en realidad se está sujetando a Cristo. Entonces, ¿cuál es el móvil? Usted se sujeta porque sujetándose a su esposo, usted en realidad se está sujetando a Cristo. Sujétese a su marido como al Señor. Sujétese a su esposo. ¿Sí? Se está sujetando es a la voluntad de mi Señor, a quien murió por usted y por mí, quien nos brindó salvación, quien nos ha dado vida eterna, quien nos justificó, quien vino y no se aferró a su condición de Dios y se despojó, se hizo siervo, se humilló, se hizo obediente y murió en una cruz por usted, hermanita, y por mí y por todos nosotros. Y cuando usted se sujeta a su esposo, se está sujetando en realidad a la voluntad de mi Señor. Entonces, esa es la motivación, esa debe ser la motivación constante a usted someterse. Ahora, la razón de la sumisión, versículo 23.
Dice, ¿cuál es la razón para su sumisión? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Mire, la razón no es que porque Pablo era machista. Entonces, en el contexto en el que Pablo vivía, esa era la costumbre y eso es porque era costumbre en ese tiempo. No, la razón es una razón funcional y teológica. Ahí lo dice claramente, ¿sí? Es por la posición que Dios mismo le dio al hombre. Dios dijo, hombre, usted es la cabeza. Hombre, usted es el líder. Hombre, usted es el que guía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón? La funcionalidad que Dios le dio al hombre. El rol que Dios le dio al hombre. ¿Sí? Por eso el hombre debe ejercer su liderazgo. El hombre debe ser cabeza. Y hay una cosa muy especial, hermanitos. Dice la bendita palabra que el marido es cabeza. Mire que no dice el marido debe ser cabeza. No. Para nuestro Señor, usted es cabeza. ¿Sí? Admítalo o no lo admita. Quiera usted tomar el rol o no lo quiera tomar. Usted comparecerá y va a responder como cabeza, porque mi Señor dice, usted es cabeza, hermanito, es. No debe de ser, no es si quiere ser. Para mi Señor, usted es. Y como tal vamos a responder. Usted es cabeza, usted es guía, usted es líder, usted sustenta, usted se brinda, usted se entrega. ¿Por quién? Por su esposa, por su familia. Usted cumple el rol que nuestro Señor le ha asignado. Entonces, eso significa ser hombre, significa ser cabeza. Y cuando un hombre rehúsa cumplir el rol designado por Dios, está poniendo en tela de juicio su masculinidad, hermanitos. ¿Sí? Eso no es, ay, en el mundo, ¿quién es el más macho y el más masculino? No, pues mira, es un macho porque tiene como 5 mujeres, ¿sí? Pero aquí su masculinidad y la mía estará en tela de juicio cuando usted no asume el rol que le corresponde de guía, de líder, cuando usted no sustenta, cuando usted no está pendiente de su esposa, cuando usted no se sienta con ella a estudiar la palabra, cuando usted no hace lo que hizo mi Señor Jesucristo con su esposa, que la está santificando y está santificando a nosotros de manera cotidiana, siendo una esposa llena de inmundicia, llena de pecado. No había ningún atractivo para que Cristo nos escogiera como esposa. Pero Él se entregó por su esposa, la amó hasta la muerte, se dio por ella y día a día está santificando a su esposa. Entonces, el patrón de autoridad, hermanito, no sigue un modelo humano, sino un modelo divino. El hombre ha sido puesto allí. El hombre es cabeza. Y esa es la razón por la cual la mujer debe sujetarse a su esposo. Mire, pero el modelo bíblico continúa allí en el versículo 24 cuando dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y le reitero, el patrón, el modelo para nuestros hogares no es el modelo imperante en el mundo. No, lo encontramos aquí en la bendita palabra. El modelo para las esposas es que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así usted está sujeta a su esposo. Así usted está sujeta a su marido. Entonces, ¿actúa la iglesia independientemente de Cristo? No, no debería. Asimismo, usted, casada, no debería actuar independientemente de su marido. ¿Sí?
¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo y hace lo que él dice? Sí, sí. ¿Respeta la iglesia la autoridad de Cristo? Sí. Nos guiamos por su bendita voluntad. Asimismo, las casadas. ¿Respeta la casada la autoridad de su esposo? ¿Se sujeta a él? Sí, ese es el modelo. Ahí en ese versículo 24, Pablo dice que las casadas deben sujetarse a sus maridos. Y ojo con esta frasecita, en todo. No solo cuando usted está de acuerdo con la decisión que tomó su esposo. ¿Sí? No, dice en todo. No solo en las decisiones que corresponden a lo que la hermanita quiere. No, en todo. ¿Sí? Las casadas se sujetan a sus maridos en todo. Ahora, versículo 25. Ya el deber de los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, esto sí que es complejo, ¿no? Porque uno dice, hay mandamientos, hermanitos, que si uno encuentra la palabra, no hurtarás, uno dice, yo no tengo problema. ¿Qué problema voy a tener si a mí no me gusta lo ajeno? ¿Sí? Pero aquí que nos dice la bendita palabra, maridos, amen a vuestras mujeres. Ah, yo no tengo problema con amar a mi esposa. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Ah, se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. De ese tamaño, de esa dimensión, de ese nivel. Y uno dice, no, mi Señor, yo soy un pecador, yo. Sí, ciertamente no vamos a llegar a ese nivel, pero debemos amarla como Cristo la amó. Es decir, en el mismo ejercicio y con el mismo propósito que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Y cuál será ese propósito? Mire, si nosotros no entendemos el significado del amor, no vamos a entender el mandamiento de cómo debemos amar a nuestras esposas. Porque entendemos que es que el amor es como unas cosquillitas que me dan en el estómago, es como una emoción toda misteriosa que a mí me da, es una especie de virus que me va a dar en un momento determinado, yo no sé cuándo, pero va a dar, ¿sí? Entonces, ay, ese es el amor, si yo no siento, no, yo, ¿será que dejé de amarlo? ¿Sí? Ya no la amo igual porque ya las maripositas en el estómago no las siento, no las percibo. Y creemos que el amor es emociones y sentimientos y distorsionamos el amor. Y me gustó esto que cómo alguien define el amor de manera jocosa, de acuerdo a lo que la gente piensa que son emociones y son sentimientos. Y él dice, mire, amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. ¿Sí? Amor es el sentimiento que uno siente cuando siente que va a sentir algo que no ha sentido antes. Y debemos, hermanitos, remitirnos a la definición de amor en la bendita palabra. Entonces, primera de Corintios 13, versículo del 4 al 7. Dice, el amor es. ¿Qué es el amor? Y la primera palabra que encontramos es un verbo. Un verbo que desde que estábamos en la escuela que nos enseñaron, que los verbos muestran una acción que realiza un sujeto. El verbo, Rubén corre. ¿Qué está haciendo Rubén? Está corriendo. Ah, el verbo me muestra la acción que debe realizar, que está realizando el sujeto. ¿Sí? Y ahí dice, el amor es sufrido. Primer verbo, ¿qué? Sufrir. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace. Ah, hay otro verbo, hacer. No hace nada indebido. No busca. Ah, otro verbo, buscar. No busca qué, lo suyo. No sé qué, no se irrita. Otro verbo, irritar. No guarda. Ah, guardar. Otro verbo, rencor. No se goza. Gozar también es otro verbo. No se goza de la injusticia.
Mas se goza, otra vez gozar. ¿De qué? De la verdad. Todo lo que lo sufre. Otro verbo, el verbo sufrir. Todo lo cree. Creer. Todo lo espera. Esperar también es un verbo y todo lo soporta. Entonces, si nosotros miramos detenidamente la definición de amor en la Biblia, ¿qué nos muestra? Acción. Es decir, que el que ama hace o deja de hacer. ¿Qué hace? Sufre. Sufre todo. ¿Y qué deja de hacer? Deja de buscar lo suyo propio, deja de irritarse, no hace nada indebido, ¿sí? No hace injusticia, no va a guardar rencor. Contrario a eso, él todo lo sufre, él todo lo cree, él todo lo espera, él todo lo soporta. Entonces, el amor en la Biblia nos muestra acción. Debemos hacer unas cosas y abstenernos de otras, no hacer otras. No son sentimientos, son acciones. No son emociones, son acciones. Y entonces, de esa manera nosotros podemos evaluar la calidad de amor que le damos a nuestras esposas. Evaluémoslo con las acciones, con lo que yo dejo de hacer. ¿Sí? Entonces, me dijo algo que no me gustó, inmediatamente me irrité. Yo debí de dejar de hacer, de irritarme. ¿Sí? Y contrario a eso, entonces, mire, Efesios 5:25 nos dice que el deber de los esposos es amar. Y como el amor implica hacer, quiere decir que si nosotros amamos a nuestras esposas, debemos hacer algo. ¿Sí? Porque amor en la definición bíblica es hacer, es una acción. Entonces, si nos está mandando, maridos, amen, me está diciendo, maridos, hagan, hay algo que ustedes deben hacer. ¿Qué será eso que debemos hacer? Y Pablo responde, dice, mire, pues, si amamos debemos hacer algo. Entonces, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se sacrificó, dio su vida por ella. ¿Y para qué se sacrificó nuestro Señor? Para santificarla. Es decir, que usted y yo, ¿qué debemos hacer? Debemos amarlas, ayudando, siendo instrumento para santificarlas. ¿Qué hizo Cristo por su esposa? Se sacrificó. ¿Con qué propósito? Para santificarla. Se sacrificó para lograr su santificación y salvarla. ¿Sí? Y así es como nosotros debemos hacer, porque en todo debemos imitarlo, en todo debemos emularlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Santificarlas. ¿Y cómo las vamos a santificar? Nuestro Señor sigue y dice, mire, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por la palabra. Hermanitos, la principal causa por la que se divorcian, se acaban los matrimonios, es porque no, es que ya no me gusta su carácter. Perdí el atractivo, ¿sí? Y usted puede escuchar la queja, ¿no? No, es que me tiene aburrido, no me gusta. Mire, 5, 10, 15, 20 años y esta mujer no ha aprendido a respetarme. Y eso, hermanitos, debe ser un llamado a nosotros evaluar nuestro liderazgo, porque la palabra nos manda santificar a nuestras esposas. Evaluemos nuestro liderazgo, 5, 10, 15 años. Usted viéndole esa mancha, viéndole esa arruga a su esposa. Nuestras esposas,
como todas las mujeres son más vanidosas que nosotros, ¿no? Nosotros somos vanidosos, pero ellas son más vanidosas. Entonces ellas buscan cremitas, que la cremita, sí, que para la mancha, que para la arruga. Y dice la bendita palabra que mi Señor Jesucristo, que se sacrificó para santificar a su iglesia, está trabajando de manera cotidiana en nosotros, en su iglesia, para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y nosotros estamos ahí pretendiendo que nuestras esposas sean perfectas. Y le vemos esa manchita, esa arruga, y no acudimos cuando debemos ser expertos en las cremas para esas arrugas, para esas manchitas, y entonces trabajar y aplicarles esa crema para que esa arruga y esa mancha sea menos evidente y yo no tenga que decir, no, es que no me gusta ese carácter. Si llevamos 5, 10, 15 años con nuestras esposas y no hemos conseguido que nos respeten, ¿cuántas veces usted se ha sentado con ella a estudiar la bendita palabra, a darle las herramientas para que ella sea santificada? Porque ¿cómo es que logramos ser santificados? Todo empieza por el pensamiento. Por eso dice la palabra, en todo lo bueno, en esto pensad, dice Filipenses, en todo lo sano, en todo lo puro. Y si nuestras esposas tienen la herramienta, la pomadita, la cremita, y entonces no va a respetar el liderazgo que el Señor le ha otorgado a usted como cabeza, pero inmediatamente tiene la palabra aquí, ¿qué va a suceder? Se va a evidenciar ese cambio, esa transformación. Pero nosotros no cumplimos el deber que nos corresponde de santificar a nuestras esposas, de trabajar de manera cotidiana, porque es que eso requiere sacrificio, hermanitos. Mi Señor Jesucristo se sacrificó, se dio, se entregó para santificar a su esposa. Y nosotros creemos que es por ósmosis. No, requiere sacrificio, requiere sentarnos con ellas, requiere que estudiemos la palabra, requiere que nosotros le entreguemos las herramientas. Pero lo cierto, hermanitos, es que cuánto nos preocupamos por crecer en el conocimiento de nuestro Señor para entregarle esa herramienta a nuestras esposas y que lo tengan allí. Para nosotros coayudar a santificarlas. Eso dice la bendita palabra. El versículo 26 dice, se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo amó a la iglesia y nuestro Señor Jesucristo es un esposo fantástico. Tomó una esposa llena de inmundicia, llena de pecado, imperfecta, y lleva 2024 años santificándola de manera cotidiana. Me decía un hermanito, hablaba con él la semana pasada, y él me decía, no, la iglesia de antes, es que la iglesia de antes, esa sí era la iglesia, ahora hay una liviandad, ahora hay... Y yo le dije, hermanito, la palabra en Eclesiastés dice que no hay sabiduría, ¿sí? En quien manifiesta que todo tiempo pasado fue mejor. Menos quien pueda decir o quien se atreva a aseverar hoy que la iglesia primitiva, esa sí era una iglesia. Cuando uno va y lee la carta a Corintio, entonces encuentra usted una iglesia en división, una iglesia que abusaba de los dones, una iglesia de inmoralidad sexual. ¿Y por qué no hay sabiduría en aseverar eso, mis hermanos? Porque es negar que mi Señor Jesucristo ha trabajado 2024 años en su iglesia para santificarla, para perfeccionarla. Aquel varón perfecto
Y ustedes creen que es en vano, ¿no? La iglesia de primitiva es mejor que la iglesia de ahora. No, eso no es lo que dice la palabra. Él la está santificando de manera cotidiana, día a día, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin tacha. Y si creemos que ya mi Señor viene, ¿cómo va a ser mejor la iglesia de antes a la de ahora? Entonces usted está negando la efectividad del trabajo de mi Señor Jesucristo en usted, quien nos perfecciona, nos sigue perfeccionando día a día. Entonces en eso, hermanitos, no hay sabiduría. Mire, la bendita palabra en Juan 17:17, nuestro Señor orando por sus discípulos, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la forma de nosotros contribuir a embellecer a nuestras esposas, a santificar a nuestras esposas. ¿Por medio de qué? De la palabra. Debemos ser expertos, hermanitos, en esta crema que desvanece manchas y arrugas espirituales y nos va convirtiendo a todos hermosos espiritualmente, porque Él nos sigue perfeccionando. Entonces, hermanitos, mire, si usted, el que se casa con una mujer coja, no puede molestarse después porque la ve cojear, ni porque está caminando más despacio. Cuando usted y yo nos casamos, usted no sabía que su esposa era una pecadora perdonada, redimida, y que no estaba en perfección. Entonces ahora, ¿por qué? No, es que tanto tiempo no ha cambiado esto. Es que yo le digo a mi esposa esto, es que yo quisiera que fuese así, pero ¿cuánto has trabajado en eso? ¿Cuánto has trabajado en santificarla, en embellecer a tu esposa? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestras esposas? Nosotros, mis hermanos, sí tenemos muchas ocupaciones, ¿no? La palabra dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida y suele uno sorprenderse enredado. Pero mis hermanos, mire, el primer ministerio que nosotros tenemos como varones es nuestra familia, nuestras esposas. Y yo puedo, hermanitos, preparar una enseñanza y venir y ustedes me pueden observar, pero si yo no estoy estudiando con mi esposa, si yo no le estoy entregando a ella las herramientas, si no estamos escudriñando la voluntad de mi Señor, hermanos, yo voy a tener que comparecer ante mi Señor. Si yo tengo tiempo, hermanitos, para dedicar un mes, orarle a mi Señor para que Él me permita traerles a ustedes una porción de la palabra, pero en ese mes yo no le oro a mi Señor para que me permita guiar a mi esposa y yo no he sacado tiempo para sentarme con ella a estudiar la palabra. ¿Ustedes creen, hermanitos, que al ponderar eso, mi Señor, sí, yo dónde me puedo esconder, mis hermanos? ¿Dónde nos podemos esconder? Porque muchas veces los varones, entonces nosotros, ay, y mire, y que me vean que el hermano se prepara, el hermano, uy, ¿cómo escudriña la palabra? Este hermano, ¿cómo sabe? Me venía diciendo mi esposa ahora, amor, yo quisiera estudiar este tema porque veo tanta necesidad en estas hermanas y yo quisiera tener la palabra para poder hablarle a ellas.
Entonces, hermanitos, razonaba al respecto, venga. Obviamente. Entonces, ¿a qué me conmina mi Señor? La bendita palabra, ¿a qué me conmina? Debo sentarme con mi esposa y estudiar ese tema, ¿sí? Y entregarle las herramientas y llenarnos, somos una sola carne de la bendita palabra, para que cuando llegue el momento de actuar, el momento de esbozar comportamientos, entonces la palabra, como dice Deuteronomio 6, está como frontales en medio de ella, como debe estar en nosotros. Y esa, la bendita palabra es la que va a guiar el comportamiento y la conducta. Y de esa manera, hermanitos, nosotros contribuimos a santificar a nuestras esposas. Pero cuánta omisión, mis hermanos, y cuánta necesidad en nuestras esposas, y cuánto anhelo, porque ellas, yo veo, hermanitos, las hermanas de la congregación con ese amor y más dispuestas que los varones. Y ellas anhelan, pero nosotros omitimos lo que nos corresponde y luego nos quejamos. Y mi Señor está trabajando en nosotros, santificándonos, perfeccionándonos, para Él mismo presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Entonces, hermanitos, vamos a dar cuenta por eso. Vamos a orar, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, Padre de la gloria, te agradecemos, mi Señor, por este tiempo, Señor, por este espacio. Confesamos, Padre Celestial, que pecamos, mi Señor, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Mi Señor, y nosotros hemos omitido, Señor, muchas veces contribuir de manera activa en la santificación de nuestras esposas. Estudiar con ellas, Señor, la bendita palabra, tu palabra, Señor, que es la lumbrera que guía nuestros pasos. Tu palabra que para nosotros debe ser un deleite, Señor. Como dice el salmista, Padre Celestial, tu palabra para mí es un deleite. El deleite, mi Señor, mi deleite no debe ser la internet, no debe ser la televisión, Señor, no debe ser las redes sociales. Tu palabra, mi Señor, ha de ser mi deleite. El sentarme, Padre Celestial, con mi esposa, a estudiar tu palabra, Señor, para tener la herramienta, Padre Celestial, para seguir siendo perfeccionados, para cambiar nuestros pensamientos y esos pensamientos, esos malos pensamientos, llevarlos cautivos, Señor, en torno a ti, antes de volverlos en acciones, arrepentirnos de manera inmediata, Padre Celestial, porque sabemos que con nuestros pensamientos pecamos. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos caminar en santidad. Necesitamos, Padre Celestial, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a no contristarlo, Señor. Ayúdanos, Señor, para no endurecer nuestro corazón cuando oímos hoy tu voz, Padre. Perdona, Señor, nuestra omisión, Padre. Perdona nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, Señor. A sacrificarnos por ellas, a contribuir en su crecimiento, Señor. A educar a nuestros hijos en el temor hacia ti, Padre. Hablarles a nuestros hijos tu palabra desde el levantarse, en el trasegar, al acostarse. Ayúdanos, mi Señor, porque cuánta necesidad, Señor, tenemos de seguir siendo perfeccionados, seguir siendo santificados, pero nos embarga, Señor, la certeza
de que tú has iniciado la obra en nosotros y ciertamente la concluirás hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Oramos agradecidos contigo, Señor, y nos ponemos en tus manos de regreso a casa. Que seas tú, Señor, guiando a mis hermanos, cuidándolos, Señor, de las imprudencias de la vía, Padre. Gracias por esa certeza de que tú nos tienes en tu mano y nadie es más poderoso que tú, Señor, para arrebatarnos de tu mano. Oramos pues en el nombre que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén. Manitos, muchas gracias.